Imagina por un momento alcanzar absolutamente todo aquello que la sociedad dicta que es el objetivo definitivo de la vida. Claro, el éxito sobre el papel, digamos. Exacto. Consigues la mudanza al país de tus sueños, obtienes una estabilidad financiera que ni te imaginabas y, bueno, tu familia está sana. Vamos, lo que casi cualquiera afirmaría ahora mismo sin dudar. Totalmente. Y sin embargo, la única forma en la que puedes describir esa vida perfecta al despertar cada mañana es sintiendo una profunda muerte interior. Es un punto de partida, es súper desconcertante, desde luego. Ya te digo, pues hoy tenemos sobre la mesa un material que demuestra por qué nuestras métricas modernas para medir el éxito están fundamentalmente rotas. Y es desconcertante porque solemos buscar ese confort material creyendo que es, el antídoto definitivo contra el sufrimiento. Pero las fuentes que vamos a analizar en este análisis a fondo nos obligan a mirar hacia un lugar muchísimo más incómodo. Sí, un lugar bastante crudo. Tenemos la grabación en directo de una celebración religiosa. Es un encuentro de una comunidad católica. Y lo fascinante es cómo entrelaza la lectura de un texto antiguo, el Evangelio de San Juan concretamente, con una homilía sobre los primeros cristianos. Y lo que ancla todo ese marco histórico en el presente, que es la pieza central del audio, es un testimonio personal tremendamente honesto de un matrimonio contemporáneo. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo más cautivador de estas fuentes es precisamente cómo logran pasar de una teoría bíblica que, a ver, seamos sinceros, puede sonar súper abstracta a oídos modernos, a una realidad familiar que está literalmente al borde del colapso emocional. Sí, y hay que dejar muy clara nuestra misión aquí antes de arrancar. Por supuesto. No vamos a entrar en un debate sobre teología dogmática, ni a posicionarnos sobre la veracidad histórica o religiosa de estos textos. Ese no es nuestro papel. Nuestro objetivo es hacer un ejercicio de síntesis para entender cómo funciona la mecánica de la fe a nivel humano. Ajá, observar su impacto real. Exacto. Vamos a observar cómo esta comunidad específica utiliza narrativas milenarias para dar sentido a crisis vitales profundamente nuestras, profundamente humanas. Hablamos de la fricción entre la ambición profesional y la maternidad, el trauma a menudo silencioso de la migración y, bueno, el enfrentamiento brutal con una enfermedad terminal. Pues si vamos a entender cómo opera esta comunidad, creo que tenemos que fijarnos primero en la regla del juego que establecen nada más empezar. Las bases del ecosistema, claro. Eso es. Antes de escuchar a este matrimonio, hay un sacerdote que pone el marco teórico. Y lo primero que salta a la vista, o al oído, en este caso, es que no parece que la fe, para ellos, se transmita estudiando pesados manuales de doctrina. En absoluto. De hecho, la dinámica es muy distinta. El sacerdote arranca leyendo un fragmento del Evangelio de Juan. Y en ese texto hay una promesa muy específica que hace Jesús, que es enviar al defensor, o al llamado Espíritu de la Verdad. Una figura de acompañamiento, ¿no? Sí, el pasaje insiste en que el mundo en general no lo conoce, pero que morará dentro de las personas para no dejarlas huérfanas. Es sociológicamente hablando, una forma de conceptualizar un acompañamiento invisible en medio de un entorno que a menudo es hostil. Claro, pero una promesa invisible es muy difícil de asimilar cuando tienes problemas tangibles para pagar el alquiler o lidiar con el estrés. Y por eso mismo el sacerdote baja esa idea teórica al barro de la historia cotidiana. Narra cómo los discípulos originales, justo tras la muerte de Jesús, pues no salieron a dar conferencias brillantes por las plazas. Estaban escondidos, ¿verdad? Estaban escondidos y literalmente aterrorizados. Y entonces el sacerdote relata un episodio muy concreto en Samaria. Los samaritanos tenían creencias divergentes y estaban históricamente enfrentados a los judíos. Así que, ¿cómo les llega el mensaje a estas personas tan distintas? Supongo que no fue con un debate filosófico súper elaborado. Para nada. Según la homilía, no es a través de debates teológicos. El texto dice que fue porque vieron la inmensa alegría con la que vivía un discípulo llamado Felipe. O sea, observaron una transformación real en una persona de carne y hueso. Y luego el sacerdote menciona que Pedro y Juan fueron allí físicamente a imponerles las manos. Fíjate en una cosa, la tesis que lanza el sacerdote con esto es interesantísima. Básicamente viene a decir que la buena noticia no suele llegar mediante grandes apariciones místicas e individuales en tu habitación. Llega escuchando a alguien, y esto es cita literal de la grabación, alguien como tú, al que le ha pasado algo que a lo mejor a ti no. El modelo de contagio, claro.
Sí, y si lo pensamos bien, es una dinámica que en la sociedad moderna aplicamos constantemente para cosas mundanas. Es como cuando eliges un restaurante en una ciudad que no conoces. Nadie se lee el manual de operaciones de la cocina para decidir. Exacto. Ni le pides el currículum académico al chef, vas a ese sitio porque un amigo tuyo te cuenta con un entusiasmo súper contagioso lo increíble que estaba el plato que probó. Es el boca a boca puro y duro. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Dime. ¿No es tremendamente arriesgado va a ser la brújula moral de una vida, me refiero a todo un sistema de creencias, en algo tan increíblemente subjetivo como la experiencia personal de otro ser humano, en lugar de buscar hechos empíricos y comprobables? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Y para responderla de forma rigurosa, tenemos que salir un momento de la filosofía pura y entrar en la sociología e incluso en la neurobiología. A ver, explícame eso. A nivel evolutivo, los seres humanos no somos simples calculadoras lógicas. La doctrina abstracta, por muy irrefutable y bien construida que pretenda ser, rara vez cambia el comportamiento humano de forma radical y permanente. Ya, los datos fríos nos suelen conmovernos. Exactamente. Lo que realmente moviliza a nuestra especie es la validación social y el modelo de rol encarnado. Nuestras neuronas espejo en el cerebro reaccionan de manera potentísima ante la autenticidad del otro. O sea, empatía biológica. Eso es. Cuando una persona ve a alguien idéntico a ella con sus mismas angustias y problemas, que de repente ha encontrado una salida al sufrimiento, el cerebro procesa esa experiencia subjetiva con muchísima más fuerza empírica que si leyera un tratado teológico de 500 páginas. La transformación visible del otro es la prueba empírica dentro de este ecosistema. Claro, el testimonio vivo es el dato empírico para ellos. Precisamente. Por eso el sacerdote no invita a los peregrinos presentes a sentarse a leer en silencio, sino a acercarse y recibirla en posición de manos. Intenta por todos los medios que el mensaje pase del puro intelecto al contacto físico y relacional. O sea, el contagio humano es el verdadero motor. Y eso nos lleva a la pregunta lógica, claro. ¿Quiénes son los portadores de ese contagio en este audio concreto? Y ahí es cuando entran en escena los protagonistas reales de la grabación, Mario y Adriana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El caso práctico, por así decirlo. Sí, porque nos enfrentan a una disonancia cognitiva brutal. Tenemos a dos informáticos de profesión, originarios de Perú. Ellos cuentan que deciden emigrar a España en busca de un futuro mejor y de estabilidad económica para sus 3 hijos. Y, ojo, lo consiguen. Tienen lo que casi cualquier indicador económico o sociológico llamaría un éxito migratorio rotundo. Sí, los datos objetivos en su relato están ahí. Mario admite que en Perú ya tenían un buen nivel de vida, reconocimiento profesional y trabajo. Y al llegar a España logran asentarse perfectamente. Vamos, que no les faltaba de nada materialmente. Nada. A nivel humano y social lo tenían todo. E incluso a nivel religioso, digamos que cumplían el expediente con creces. Eran cristianos practicantes, de estos que van a misa todos los domingos, y llevan colgada la etiqueta social de ser, en general, buenas personas. Y a pesar de esa especie de hoja de cálculo vital perfecta, Mario suelta durante la grabación una frase devastadora. Confiesa abiertamente ante todo el mundo que por dentro él estaba muerto. Una desconexión total. Total. Sentía que toda esa fe y toda esa vida estructurada que habían montado eran de cartón piedra. Y lo fascinante de su relato es cómo se produce el punto de inflexión. Porque no ocurre haciendo un retiro en un monasterio aislado en las montañas, no. Ocurre un día cualquiera haciendo algo tan banal como ir a la casa de unos amigos a recoger unas mesas plegables para un convite familiar, de confirmación. Esos detalles mundanos, esas pequeñas cosas, son precisamente las que otorgan credibilidad psicológica a toda la historia. Mientras está en esa casa ajena recogiendo mesas, Mario ve de fondo en la televisión un documental sobre el jubileo de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía en Fátima. Una coincidencia, dirían algunos. O providencia, según su marco visual. El caso es que hay una frase concreta en ese documental que, por alguna razón que escapa a la lógica pura, perfora esa sensación de muerte interior y parálisis que arrastraba desde hacía años. La frase es tela, dice. La batalla final se dará en las familias. Una declaración contundente que los impulsa tiempo después a unirse a una fraternidad llamada Familias Invencibles. Un cambio de actitud radical. Totalmente.
porque Mario reconoce que él siempre ha sido un tipo súper tímido, más bien antisocial, alguien que prefería quedarse cómodo en la segunda línea, sin molestar a nadie, pero relata que sintió un empuje inevitable hacia el frente de batalla. Y reconozco que me resulta muy chocante el vocabulario que utilizan. Sí, es muy llamativo. Es curioso cómo el mensaje de la batalla final suena súper épico, casi como el Señor de los Anillos, pero la arena de combate no es un campo de guerra, sino el salón de su propia casa en Madrid, lidiando con facturas y adolescentes. ¿Por qué enmarcar la vida doméstica en términos bélicos tan inmensos? Bueno, hay un mecanismo psicológico de creación de significado operando aquí, y es muy potente. Piensa que, en la vida moderna, la rutina doméstica está francamente devaluada. Se ve como un obstáculo, ¿no? Sí, se percibe habitualmente como una carga aburrida, una simple interrupción del verdadero éxito, que nuestra sociedad suele asociar al trabajo remunerado o al ocio personal. Lo que hace esta retórica específica de la batalla espiritual es otorgar un propósito trascendental e inmediato a la frustración cotidiana. Ah, claro, le da la vuelta al concepto. Completamente. De pronto, el agotamiento extremo de criar adolescentes difíciles o el esfuerzo monumental de mantener un matrimonio a flote ya no son un fracaso personal o una molestia sin sentido. Se elevan a la categoría de misión cósmica. Si la humanidad se juega su supervivencia moral en tu comedor, entonces fregar los platos tras una gran discusión o tragarte el orgullo y pedir perdón se convierte en un acto heroico de resistencia. Le otorga una dignidad épica a lo que normalmente nos parece totalmente invisible. Es un marco mental que psicológicamente proporciona una resiliencia inmensa frente al caos y la repetición del día a día. Pero claro, tener este marco teórico de batalla en la cabeza es muy distinto a recibir un impacto de artillería real en tu propia casa. Y aquí es donde la grabación da un giro y nos sumerge en el núcleo emocional absoluto. Adriana, la mujer de Mario, toma el micrófono en un momento dado y relata unas sombras interiores que, la verdad, rara vez se admiten en voz alta, y menos en un entorno comunitario. El nivel de crudeza de Adriana es muy atípico en estos contextos. Ella confiesa sin rodeos que jamás, en ningún momento de su vida, quiso tener una familia tradicional ni dedicarse al cuidado de los hijos. Su ambición vital, su auténtico norte, era desarrollarse profesionalmente. Quería tener éxito en su carrera y, usando sus propias palabras, quería brillar. Y la migración hace saltar por los aires todo ese plan vital. Al llegar a España, la necesidad de adaptación empuja a Mario al mercado laboral de inmediato, mientras que Adriana se ve forzada a quedarse en casa. Tiene que aparcar su carrera para sostener la infraestructura familiar en un país nuevo. Y claro, empieza a incubar un resentimiento enorme, un resentimiento corrosivo. Lógico. Ella misma cuenta que empieza a sentir que Mario no la ama realmente, que solo la utiliza como una pieza logística necesaria para que la casa funcione y él pueda trabajar. Y para colmo, los hijos adolescentes empiezan a responderle mal, con esa rebeldía desafiante típica de la edad. Ella mira su vida y siente que lo ha sacrificado absolutamente todo por unas personas que ni la respetan ni la valoran. Y llega a admitir que le recriminaba a Dios en silencio, diciéndole algo durísimo. Te equivocaste conmigo, estás loco. Esa es la fractura total de su identidad. De cara al exterior, como ella misma confiesa, mantenían la fachada perfecta durante las peregrinaciones y en la iglesia. Eran la clásica familia modélica que iba a misa los domingos bien arreglada. Pero la realidad paralela de puertas para adentro era insostenible. Una olla a presión a punto de reventar. Y el clímax de esa desconexión ocurre durante un viaje a Fátima, habiendo pasado previamente por la Casa de la Virgen en Pontevedra. En medio de toda esa escenografía religiosa y comunitaria, ella hace una oración que es en realidad un grito de pura desesperación. Pide que le cambien la vida de una vez por todas, confesando internamente que la verdad es que se quería morir. Y el cambio llega, vaya si llega, pero de la forma más aterradora posible. Muy poco después de esa peregrinación en la que pide morir, le detectan cáncer. Lo cual genera, como es lógico en cualquier ser humano, un pánico visceral instantáneo. Esa misma persona que acababa de decir internamente que deseaba la muerte para escapar de su vida, al asomarse de verdad al abismo, se aterra. Y su primer pensamiento es, no me quiero morir, ¿qué va a ser de mis hijos? Una reacción instintiva de supervivencia de manual. Exacto. Pero lo que resulta profundamente desafiante desde una perspectiva analítica no es el pánico inicial, sino cómo Adriana reescribe y procesa ese trauma gigantesco a posteriori. Totalmente.
Durante el testimonio, ella llega a definir el cáncer como una bendita enfermedad. Te juro que es una expresión durísima de asimilar cuando la escuchas, pero la justificación que da te vuela la cabeza. Dice que al enfermar gravemente y perder de golpe toda su capacidad de control logístico sobre la familia, al quedar sumida en una vulnerabilidad extrema, vio a Mario completamente roto. Llorando de dolor ante la posibilidad real de perderla. Sí. Y vio a sus hijos adolescentes dejando a un lado toda esa rebeldía para volcarse en cuidarla. En ese momento de indefensión física y emocional total, Adriana dice que se curó de su, entre comillas, ceguera. Comprendió de golpe que el amor de su familia era real, profundo y absoluto. Descubrió que ser el soporte de su hogar, inspirándose, según menciona, en la figura de la Virgen María, tenía un sentido incalculable. Se dio cuenta de que, y cito textualmente, todo va de amor, no de cuánto ganas o a dónde vas de vacaciones. Si conectamos esto con la visión más amplia de la psicología humana y clínica, encontramos paralelismos que son fascinantes. Las experiencias cercanas a la muerte o los diagnósticos terminales abruptos tienen un impacto documentado que es capaz de reconfigurar la jerarquía completa de valores del cerebro en cuestión de días. Te cambian el prisma de la realidad de golpe. Completamente. Una amenaza letal e inminente destruye las defensas superficiales del ego. Pulveriza el resentimiento acumulado por esas expectativas frustradas, como la carrera profesional brillante que Adriana sentía que le habían arrebatado. Y al mismo tiempo, fuerza a la red afectiva familiar a demostrar amor crudo, sin filtros, justo en la zona de mayor vulnerabilidad. Ya, claro. Evidentemente, el cáncer en sí mismo no es una bendición biológica, es una tragedia a nivel celular. Pero dentro de su ecosistema cognitivo y de fe, ese evento traumático funcionó como el detonante exacto que dinamitó el muro de resentimiento que le impedía sentirse amada. Fíjate, considerando que ambos son informáticos, es como si la dinámica de su familia estuviera operando con un código corrupto, un error de programación básico en cómo se percibían y se comunicaban en el día a día. Adriana lo filtraba todo a través del agravio comparativo, y el cáncer actuó paradójicamente como un reinicio forzado del sistema. Un hard reset brutal que, aunque agresivo, arregló el fallo crítico. Es una metáfora súper precisa para ilustrar el cambio de paradigma que vivieron. Y para ellos, ojo, ese hard reset no fue simple azar médico o suerte biológica. Mario toma el micrófono para afirmar con rotundidad que, sin esa intervención externa, habrían hecho un desastre total en la familia. Se habrían divorciado o destruido. Atribuyen la restauración de sus vínculos a esa promesa inicial de la que hablaba el sacerdote al principio, al espíritu de la verdad actuando de forma radical para quitarles la venda de los ojos. Y aquí es donde la grabación da un giro estructural que me dejó pensando un buen rato. Porque, a ver, tras escuchar este relato, que es emocionalmente agotador, tras la crudeza de Adriana hablando de su cáncer, su resentimiento y su matrimonio a punto de romperse, el audio no concluye con una ovación cerrada o abrazos emotivos en el escenario, como pasaría en un programa de televisión. No, el tono cambia por completo. Termina sumergiéndose de lleno en un ritual colectivo hiperestructurado. Efectivamente, el sacerdote recupera el protagonismo en ese instante, pero no para hacer un comentario psicológico condescendiente sobre la resiliencia de la familia. Hace algo muy distinto. Pide una interiorización inmediata a la audiencia. Invita a los cientos de presentes a cerrar los ojos y a tomar la decisión interior, individual y consciente de recibir a Jesús como Salvador, con el objetivo explícito de ser rescatados de esa misma muerte interior que Mario describía en su propia vida. Y justo después de ese momento de introspección, la liturgia entra en acción a toda máquina. Empiezan a recitar el credo. Pero hay un detalle sonoro clave en la grabación. No dicen creemos, en plural, como suele ser habitual en algunas misas. El sacerdote pregunta, y la asamblea responde al unísono. Sí, creo, en singular. Claro, es la fórmula renovada de la vigilia pascual. Una reafirmación totalmente individual en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, proclamándolo explícitamente como dador de vida. Y sin detenerse a respirar casi, pasan a unas oraciones de intercesión súper pautadas. Empiezan a rezar por las comunidades parroquiales, por los que sufren persecución, por la unidad de los cristianos, y citan específicamente a evangélicos, ortodoxos, armenios y coptos, y finalmente por los que se preparan para la confirmación en esa vigilia de Pentecostés. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me resulta muy llamativo el cambio de ritmo.
Acabamos de escuchar a una mujer abrirse en canal sobre su resentimiento, su cáncer y su matrimonio al borde del abismo. Y justo después, la respuesta de la comunidad es recitar fórmulas antiguas y rezar por la situación geopolítica de los cristianos coptos y armenios. ¿Por qué no quedarse simplemente en la empatía y la catarsis del momento? Lo fascinante aquí es observar la verdadera ingeniería psicológica que hay detrás de la liturgia comunitaria. La pura empatía emocional, el acto de llorar juntos con la historia de Adriana, es un sentimiento valioso pero inestable y volátil. Claro, la emoción sube rápido, pero también baja rápido. Exacto. Si la comunidad se detiene en el aplauso y las lágrimas, la experiencia corre el riesgo de mercantilizarse. Se convierte en un simple espectáculo conmovedor o en entretenimiento catártico que se evapora en cuanto sales por la puerta a la calle. Lo que hace el ritual estructurado es anclar esa emoción cruda en algo permanente. Le da raíces, digamos. Eso es. Al pronunciar ese sí creo en voz alta y, al unísono con cientos de personas, se desencadena una respuesta neurobiológica brutal de pertenencia grupal. Y al enlazar el dolor íntimo de Adriana con oraciones por los armenios o los coptos, a miles de kilómetros de distancia, se produce un cambio de escala radical en la mente de los asistentes. Es como si estuvieras mirando un mapa en el móvil, centrado a nivel de calle, viendo el atasco terrible de tu propio barrio, sintiendo que es el fin del mundo. Y de repente, la liturgia te obliga a alejar el zoom de golpe hasta ver el planeta entero y toda la historia humana a lo largo de los siglos. Esa es la mecánica exacta del ritual, alejar el zoom. El ritual está diciendo implícitamente a cada persona presente: tu sufrimiento individual, tus crisis de pareja, tu enfermedad, tu miedo, no son una anomalía aislada. Forman parte de un tapiz inmenso, de una narrativa histórica gigantesca compartida por millones de personas a través de los milenios. Madre mía, visto así, tiene todo el sentido psicológico del mundo. Al obligarles a pensar en los cristianos perseguidos en otras partes del mundo o en las comunidades de Oriente Medio, se desactiva el aislamiento psicológico que siempre genera el dolor. Porque el trauma, por naturaleza, tiende a hacernos creer que somos los únicos en el mundo que sufrimos. Te encierra en ti mismo. Totalmente. La liturgia estructurada rompe ese aislamiento y transforma una simple emoción catártica pasajera en una identidad colectiva sólida y en un propósito de comunidad duradero. Es un diseño brillante para evitar que la persona se caiga por el precipicio de la soledad, desde luego. Bueno, recapitulando el inmenso terreno que hemos cubierto hoy en este análisis a fondo, hemos trazado la línea que une textos milenarios sobre un defensor invisible con el colapso emocional de una familia de informáticos en pleno siglo XXI. Hemos visto cómo la decepción del sueño migratorio y una ambición profesional truncada generaron una muerte interior que, curiosamente, solo una amenaza terminal, interpretada bajo la óptica de la fe, logró reconfigurar. Y hemos comprobado cómo, dentro de este ecosistema particular, la teoría abstracta necesita el vehículo del testimonio humano real, contagioso y vulnerable, para adquirir peso empírico. Todo ello, por supuesto, estabilizado y sostenido por la inmensa red de seguridad que proporciona la liturgia histórica, que impide que esas crisis individuales se pierdan en el vacío existencial. Para cerrar, hay una idea que subyace en la perturbadora frase de Adriana sobre su bendita enfermedad y que creo merece una reflexión profunda por parte de quien nos escucha hoy. Vivimos en una cultura moderna que idolatra de forma obsesiva la optimización, el confort y la seguridad. Sin duda. Invertimos cantidades absurdas de energía y de dinero en construir muros altísimos para blindarnos contra cualquier tipo de vulnerabilidad. Perseguimos la cuenta bancaria perfecta, la póliza de seguro a todo riesgo, la rutina impecable y, en definitiva, la ausencia total de conflicto y dolor. Nos armamos hasta los dientes, ¿sí? Pero la paradoja que plantea esta historia es inquietante y te hace darle una vuelta a todo. ¿Es posible que, al levantar barricadas tan formidables para protegernos del dolor y la incertidumbre, estemos simultáneamente bloqueando nuestra única capacidad para experimentar el amor incondicional? Si construimos vidas diseñadas al milímetro para no necesitar jamás ayuda de nadie, nos hemos vuelto tan sumamente autosuficientes que necesitamos que una catástrofe absoluta, un diagnóstico médico devastador o una quiebra total derrumbe nuestras defensas de golpe. Quizás, y solo quizás, es en medio de los escombros de esa seguridad que tanto anhelamos, donde somos capaces de ver, por fin, quién está realmente ahí, dispuesto a sostenernos cuando caemos al vacío. Ha sido un verdadero privilegio desgranar todo esto hoy. Hasta la próxima.